el coronavirus con una inyección de desinfectante o aplicando luz solar en el cuerpo humano para poder así vencer al COVID-19. Asegurar que el COVID no es más que una gripe, hasta sugerir que consumir desinfectante podría ser beneficioso, los discursos de los mandatarios se presentan como un verdadero desafío para la prensa. Asegurar que el COVID no es más que una gripe, hasta sugerir que consumir desinfectante podría ser beneficioso, los discursos de los mandatarios se presentan como un verdadero desafío para la prensa. La estoy tomando. Hidroxicloroquina. Ahora mismo, sí. Hace un par de semanas comencé a tomarla porque creo que es buena. Las declaraciones de estos presidentes que tienen relevancia a nivel internacional son reproducidas por la prensa en todo el mundo y pueden llegar a ser riesgosas para la ciudadanía. Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud llamó a no automedicarse con este fármaco luego de las declaraciones de Trump y Bolsonaro, porque no existe evidencia de que sea eficaz contra el COVID-19. Diagnóstico que comparte la Organización Mundial de la Salud, la que suspendió los ensayos con hidroxicloroquina al no reducir la mortalidad en pacientes con coronavirus. Ambos mandatarios han sido blanco de críticas de la comunidad médica y científica y en ocasiones han tenido que retractarse o explicar sus dichos. Jair Bolsonaro ha sido incluso llamado negacionista. En el caso de Trump, no. En el caso de Trump, no creo que él desconozca la letalidad o los problemas que ocasiona el virus. Y ahí tal vez él peca ingenuidad o en ocasiones, no sé, tiene divergencia cognitiva en torno a cuáles son el significado real de la ciencia. Yo creo que él es más ignorante que una persona negacionista, porque el negacionista igual construye alrededor de su figura y su paradigma vital sistemas que le permitan dar respuesta a las interrogantes que presenta la realidad. El caso de Jair Bolsonaro yo creo que es distinto. Yo creo que él efectivamente es más inclinado a negar tal vez algunos de los consensos que dice la ciencia. Los discursos con informaciones imprecisas o de tipo negacionistas pueden generar efectos negativos en la ciudadanía. El 23 de abril de este año, durante la rueda de prensa diaria en la Casa Blanca, el presidente Trump sugirió la inyección de desinfectante para combatir el COVID-19, lo que fue altamente criticado y desmentido por la comunidad científica. Posterior a esto, los casos de intoxicación aumentaron 121% respecto al año pasado en Estados Unidos. Ante la amplia circulación de información falsa en esta pandemia, la Universidad de Cornell publicó una investigación en la cual se analizaron 38 millones de artículos en inglés que concluyó que Donald Trump es uno de los principales factores de desinformación respecto al COVID-19 junto a informaciones conspirativas. Y en el caso de Trump, cuando sugiere tomar desinfectante, es de conocimiento público que es la toma de desinfectante, pero bueno, hubo que hacer la verificación igual, digamos. No va a seguir en el cuerpo de ninguna manera. Entonces lo que él sugiere, digamos, ya está, digamos, con un sesgo de desinformación. Entonces nosotros lo calificamos como falso, porque también tiene que romper la curva de desinformación. O sea, no es algo debatible. Desató una ola de críticas tras su última conferencia de prensa en la Casa Blanca, luego que sugirió, Priscila, inyectar desinfectante e irradiar con luz. En este caso se comenta el hecho en la lectura de noticias internacionales. La periodista habla sobre la ola de críticas a los dichos de Trump y comenta junto a la conductora la crítica que generó en la comunidad médica y las empresas de desinfectante, quienes se tomaron el tiempo de desmentir la propuesta del presidente. Se hace el trabajo de contrarrestar con fuentes expertas los dichos del presidente. Además, la presentadora del programa se toma el tiempo de llamar a no seguir el consejo de Trump para resguardar la salud de las personas que escuchen la noticia. Con sus palabras, la controversia entre los estadounidenses. I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning, because you see it gets on the lungs and it... Otro caso es la cobertura de 24 horas en la que se informa días después sobre el hecho de forma más completa. Esta nota contrasta el discurso del mandatario con fuentes expertas nacionales, no quedándose solo con lo dicho por la fuente oficial. El medio informa los riesgos de reproducir discursos desinformados a través del uso de fuentes expertas y advierte sobre efectos mortales que puede provocar en el cuerpo el consumir desinfectante. Tanto 24 horas como Mega Noticias no actúan como meros portavoces
portavoces ni reproductores de las declaraciones. Los medios de comunicación han debido adaptarse a estas situaciones generando mecanismos de verificación y chequeo para evitar que las noticias falsas e imprecisas causen problemas en la ciudadanía. Pero hay ciertas declaraciones que no califican como falsas, sin embargo pueden ser irresponsables al ser emitidas por mandatarios. Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, ha hecho noticia en distintas ocasiones por hacer y decir cosas irresponsables en relación a la pandemia, como por ejemplo calificando al virus como gripeciña. Vamos a hablar ahora de una de las figuras más criticadas a nivel mundial por su responsabilidad o irresponsabilidad en el manejo de la crisis del coronavirus. ¿Qué pasa con el presidente de Brasil, Carlos Grech? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hace instantes se confirmó que presenta síntomas de COVID-19, Jair Bolsonaro. Sin embargo, el mandatario presentó síntomas del virus antes de ser confirmado como portador de este, lo que fue parte de la cobertura de Chilevisión y CNN el 7 de julio, con la participación del conductor Daniel Matamala y el periodista Carlos Graje. El noticiero de los canales informó del posible contagio de Bolsonaro. Lo relevante de esta cobertura es que el medio aprovecha este hecho para contrarrestar dichos y situaciones previas al posible contagio, que no solo han sido polémicas por restarle importancia a la pandemia, sino que también han puesto en peligro a las personas. En el noticiero, el conductor critica al mandatario ante sus actitudes frente al virus, como el nulo distanciamiento social en reuniones masivas o el no uso de mascarillas. Además, destaca cómo Bolsonaro ha negado la magnitud del COVID-19 llamándole solo gripeciña. Para dar cuenta de la gravedad de los hechos, comenta que Brasil es uno de los países más golpeados por la pandemia. Cuando Jair Bolsonaro da a entender que el coronavirus es una gripeciña, como lo dijo en esas palabras, lo mostramos la declaración de Jair Bolsonaro. Y luego de eso, nuestra bajada es decir, a ver, esa gripeciña de la que habla Jair Bolsonaro ya ha cobrado la vida de 5.000 personas en el mundo, no me acuerdo cuántas eran en ese momento cuando lo dice, y efectivamente está comprobado que este es un virus que ya ha sido una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud y bla, bla, bla. Es decir, los antecedentes todos los ponemos sobre la mesa para que el televidente se haga una opinión. No significa tener que mostrarlo todo, como editorialmente tenemos la potestad de cortarlo, pero cuando se trata de un líder, de un jefe de Estado, puede ser noticia también el que diga lo que dice. Que Bolsonaro califica el COVID-19 como una gripeciña no es información chequeable, es una postura. Lo complejo es que puede ser dañina para la población, por lo tanto el deber de los medios en este caso es contrarrestar con hechos, como por ejemplo puntualizando que Brasil es uno de los países más golpeados por esta pandemia. Respecto a información que es efectivamente chequeable, se encuentra la acusación de fraude electoral de Donald Trump en plena votación presidencial de Estados Unidos, situación que causó gran polémica. Un día antes de emitir los resultados, Trump acusó mediante cadena nacional que existía fraude electoral, por lo que cadenas como la CBS y CNN decidieron cortar su discurso. El hecho provocó que los medios de comunicación se vieran en la problemática de reproducir o no el mensaje. Con medios de comunicación y las empresas tecnológicas, como todos lo vieron, ganamos por cifras históricas y las encuestadoras se equivocaron sabiéndolo. Eran tan ridículas las cifras y todos sabían. La decisión de cortar al presidente de Estados Unidos por reproducir información falsa es una elección que llevó a los medios a discutir sobre libertad de expresión, verdad y el rol de informar de la prensa. El trabajo que tenemos nosotros los periodistas es estar ahí para contrapreguntarle a esa autoridad, presionarla, acorralarla si es necesario, para que aclare los dichos o para que admita que es una mentira. En el caso, si es que no lo va a hacer, por último con su silencio, dejar claro que eso podría ser una falsedad. Y ahí la audiencia sola debería darse cuenta de que hay una información incorrecta. Los periodistas o los medios de comunicación en ese sentido no tenemos que ser meros parlantes de lo que quiere decir una autoridad. Ese es nuestro trabajo. En el caso personal, y lo conversamos ahí también en la mesa editorial acá en Chilevisión Noticias, nos parece que probablemente al mutear, al eliminar, al dejar de emitir un comentario del presidente Trump, más allá de que haya sido mentira o un discurso negacionista en este caso, tú le estás restando al público la posibilidad de conocer algo que eventualmente es noticia porque por quién es Donald Trump y por quién pueda ser un presidente de la República. Es decir, es válido
darlo a conocer. Si las autoridades emiten información falsa, los periodistas son los responsables de verificar y desmentir tales declaraciones. En su esencia, este oficio tiene el deber de perseguir la verdad, que ésta sea trabajada a través del pluralismo y objetividad, que en casos de información imprecisa o falsa es necesario contrarrestar y chequear para evitar la desinformación. La cantidad de fake news y discursos negacionistas o desinformados lleva a los medios a replantearse si la información que le está entregando a la ciudadanía le proporcionará las herramientas suficientes para formar su opinión propia. El periodismo tiene un rol que jugar en esta pasada, ¿sí? Y en esa pasada es decir, está distinto desinformación y tratar de culturizar, no de una forma así como punitiva o decir te bloqueo. No, pero decir, ¿sabes qué? Esto es falso, esto es verdadero, lo que tú dijiste es impreciso. Y hace falta ese periodismo así, por eso yo creo que también está emergiendo con esta fuerza. Porque los medios no tienen ese rol, los medios tradicionales no tienen ese rol de decir esto es verdadero, esto es falso, sino muchas visiones. Si bien Jair Bolsonaro y Donald Trump han cambiado a lo largo de la emergencia de COVID-19, sus posturas negacionistas, contrarias o imprecisas respecto al virus, la desinformación que han generado es nociva. Intoxicaciones, movimientos antimedidas de protección contra el virus y difusión de opiniones que contradicen todos los hechos científicos son parte de los efectos que trae un mal manejo comunicacional por parte de estos líderes. El rol de los medios de comunicación en este caso es de ente fiscalizador de la información, que funcione como barrera para que la ciudadanía no tome decisiones en base a imprecisiones. Es la prensa quien debe comprobar, desmentir o contrarrestar la información que entreguen estas autoridades, que han sido en varias ocasiones fuente de información falsa o peligrosa.